noches. Vamos a acomodar a los niños en su clase, ¿verdad? Bueno, por favor, todos los niños a su clase, por favor. Mientras abrimos la escritura en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Sé que la primera noche tiene sus matices. Y uno de ellos, ¿verdad?, es el cansancio de los que han viajado. Y esta práctica que es buena que tenemos de presentarnos uno a uno, que a veces pareciera ser un poco extensa, pero bueno, nos permite vernos y saber quién vino, quién no, quién faltó y otros nuevos también. Este tema sin duda nos trajo un poco de problemas emocionales, un poquito de esfuerzos en la teología. Yo recordé cuando hicimos un pequeño curso del libro de Apocalipsis y llegamos al capítulo 5. Yo había hecho por lo menos algunas 4 veces mi sermón y no me llenaba. Entendía que Apocalipsis 5 debería ser predicado de mejor manera. Así que estaba leyendo algunos autores y fue R.C. Sproul que dijo que no existe y no existirá ningún hombre capaz de predicar Apocalipsis 5 como este mismo debiera ser expuesto, y descansé en ello hasta que vi el título de nuestra conferencia de este año de Doxa, la supremacía de Cristo. Yo creo que no existe ningún expositor que pueda traer a Cristo de la forma gloriosa en la que es presentado en la Escritura, ese hermoso Cristo, poderoso, magnífico, ese evangelio que anduvo entre nosotros, esa expresión de Cristo. Aunque sé que haremos el esfuerzo de traer el tema que nos ha correspondido, no creo que ninguno de los expositores, por mejor oratoria que podamos tener u otras cualidades de la exposición, podamos presentar a Cristo tal y como Él es. Se me ha pedido que hable de la supremacía de Cristo en nuestras vidas con el propósito de que Él, Cristo, sea nuestro modelo de vida. Entiéndase entonces que Cristo es lo máximo en poder, en gloria, autoridad e importancia. Así que lo primero que yo quiero hacer es que yo quiero leer estos 13 versos, pero quiero leerlo desde la Nueva Versión Internacional. No voy a decir mucho de la razón, simplemente Dios inspiró su palabra, no inspiró ediciones. La primera copia o la autoridad inspirada, bueno, es la autógrafa. Esta es la que cuando Pablo se sienta y escribe y agarra la tinta y escribe por primera vez la inspiración, esa es la autógrafa, la inspiración. Ya lo que se escribe después de eso es la primera copia, así, ¿verdad? No voy a decir más de eso, pero Dios inspiró su palabra y no ediciones. Simplemente voy a leer desde esta edición, no para causar controversia, sino para ayudarnos, primeramente a mí como expositor, y luego a ustedes, hermanos, como oyentes, a encontrar el sabor y la naturaleza de esta porción, porque gramaticalmente nosotros tenemos una mejor postura en esta edición, y si usted observa cómo yo lo voy leyendo, usted mismo encontrará que en gramática esta Nueva Versión Internacional nos ayuda en la comprensión de frases que parecerían difíciles de comprender, pero simplemente en su escritura y en su posición de la gramática nos ayuda en esto. Así que voy a leerlo con cuidado y luego vamos de lleno a nuestra parte que nos corresponde. Miremos con cuidado. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Jesucristo. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado.
Y también el que compite como atleta no gana el premio, sino compite de acuerdo con las reglas. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Subraye, considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio, por lo cual sufro penalidades, hasta el encarcelamiento como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús, y con ella gloria eterna. Palabra fiel es esta, y mire el acomodo del final de esta doxología final, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él, y si le negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Que el tema sea este, o que esté redactado de la manera en que se ha redactado, nos permite dirigirnos al Cristo hombre. Y para nuestro aprovechamiento del texto es necesario que yo haga dos observaciones sobre este asunto. La primera es que cuando hay una redacción como esta que nos dirige a pensar en el Cristo hombre como un modelo para nuestra vida, de inmediato hay dos actitudes. Como primer comentario periférico al texto, hay dos actitudes frente a una temática como esta. Por un lado está el pesimista, que dice: ¿para qué? Es imposible ser como Cristo. Y bajo ese pensamiento entonces arma su comprensión teológica o su mirada bíblica desde un punto de vista antropocéntrico y busca formas o personajes que en su mente son más fáciles de imitar o moldear, así que de repente quita a Cristo de su estándar de modelo y pone hombres. Póngale el nombre que usted guste. Está el otro extremo, llamado el perfeccionismo puritano. Por traer un contexto a la mente del oyente, ellos decían que se puede llegar a ser idéntico a Cristo. Ellos llegaban al extremo de pensar que un cristiano no peca totalmente o no puede volver a pecar. Y aún, por decirlo de una manera graciosa, al punto de que ellos podían caminar sobre el agua si se lo propusieran. La invitación bíblica para imitar a Cristo, porque hay una invitación bíblica para imitar a Cristo en su humanidad, no debe ser una carga, amados hermanos, al creyente. Debe ser una motivación y esperanza. Motivación al saber que es ese Cristo inalcanzable en esta carne, mi esperanza futura de mi santificación. Este mandamiento de imitar a Cristo, al igual que la gran comisión, se vuelven cargas pesadas cuando las escuchamos, pues las vemos desde un punto de vista centrado en mí o en el hombre, por no decir antropocéntricamente, y es en ambos mandamientos que existe una obra única de Dios y una responsabilidad del hombre. Como segundo comentario periférico al texto, que vamos a seccionar en tres partes, quiero decir que hay un intento por explicar al Cristo hombre que hemos llamado, o se llama en la teología, la unión hipostática, que no voy a presentar un argumento del mismo, pero sí quiero leer algunos trozos de este intento explicativo de la unión de Cristo, de ese Dios y de ese hombre, para nuestra ayuda en la interpretación del texto que a continuación tenemos. Dice esta posición: Jesús es la suma de la naturaleza humana y la divina. Él es el Dios hombre. Esta es la unión hipostática. Jesucristo, una persona totalmente Dios y totalmente hombre. Las dos naturalezas de Jesús, la humana y la divina, son inseparables. Jesús será para siempre el Dios hombre,
totalmente Dios y totalmente humano, dos naturalezas distintas en una persona. Sigo citando, algunas veces Jesús se conducía bajo las limitaciones de la humanidad y otras veces con el poder de su deidad. En ambos casos, las acciones de Jesús procedían de su persona. Jesús tuvo dos naturalezas, pero solo una personalidad. La doctrina entonces de la unión hipostática es un intento por explicar cómo Jesús pudo ser Dios y hombre al mismo tiempo. Fin de la cita y añado, es esta doctrina que somos incapaces de entender plenamente, amados hermanos. Es ese Cristo inalcanzable, es esa humanidad perfecta a la que debemos tener como nuestro modelo de vida, hacia ahí debemos apuntar. Eso nos ayudará en nuestra lucha diaria en contra de nuestra propia carne. Dicho eso, entonces, 2 Timoteo capítulo 2 del 1 al 13 nos va a ayudar a no divagar en un tema tan extenso como este. Porque es un tema que nos llevaría bastante tiempo en analizar cómo es Dios en su carácter humano. Cómo fue su relación con el Padre, cómo fue el trato hacia las personas, cómo respondió Él a la oración, a la presión, y cómo es en toda su expresión humana, nos llevaría sin duda a caer en el error de divagar en muchas partes, pero es Timoteo o esta porción que nos ayuda y nos permite a través de la pluma de Pablo observar algunas áreas específicas en donde podemos empezar a moldear a Cristo. Independientemente de que creamos o no que esta es la última carta que escribió Pablo, es evidente que en ambas cartas Timoteo es señalado como un hombre con problemas tanto físicos como de personalidad. Y aunque esta carta suena en su forma escritural a despedida, no es una despedida fatalista, sino más bien es una despedida en un sentido de ánimo, consejo y dirección. Y subraya esta frase importante para la interpretación de nuestro texto para el débil Timoteo. Así que Pablo, un hombre entendido en el ministerio, un hombre que sin duda podía mirarse a sí mismo y hacer por lo menos una serie de indicativos de cómo hacer el ministerio, porque Pablo podía hacerlo. Pablo podía hacer un listado de su propio yo y empezar a exhortar al joven Timoteo, intentar direccionarlo en las áreas ministeriales o de su propia vida. Pablo no usa su propia experiencia, sino toma a Jesús, el modelo supremo, y no a sus propios méritos, para ayudar ministerialmente y espiritualmente al débil Timoteo. Y para dar una vista panorámica a nuestro texto, quiero hacer tres aclaraciones o tres observaciones generales, mejor dicho, de estos 13 versos. Número 1. En estos 13 versículos, Jesucristo es mencionado 5 veces de manera directa y 3 de forma indirecta. Nótelo en el versículo 1, por favor. Cristo Jesús es llamado. Nótelo en el verso 3, por favor. Cristo Jesús es llamado. Nótelo en el verso 7, por favor. Obsérvelo ahí. El Señor, el Adonai. Ve ahí el versículo 8, por favor, y nótelo. Acuérdate de Jesucristo. Y nótelo en el verso 10. Cristo Jesús. Jesucristo. Número 2, en una mirada general al pasaje, Jesucristo aparece como el modelo supremo en 4 áreas determinantes para nuestra vida cristiana y ministerial. Aparece como maestro en el versículo 2, ese lo vamos a desgranar en un momento. Aparece como soldado en los versos 3 y 4. Aparece como atleta en el versículo 5. Y aparece enfáticamente en esta forma metafórica en el versículo 6 como labrador.
tercer comentario general. El versículo 8 es puesto como se usa o como lo usamos comúnmente los que estudiamos un pasaje desde estas herramientas de la hermenéutica y otras cosas. El versículo 8 aparece ahí como un anclaje en todo el sentido de esta unidad del pensamiento apaulina. Es el versículo 8 el eje rector, el que está ahí para determinar el sí o el todo de estos 13 versículos, porque entonces de una forma enfática, que lo veremos en un momento, dice como tercer comentario periférico: la motivación para Timoteo está en Jesucristo. Nótelo en el versículo 8. Acuérdate de Jesucristo. Dicho de otra manera, Timoteo, debes recordar a Jesucristo para o cuando enseñes, al sufrir como un soldado, al perseguir el premio como un atleta y al plantar la palabra de Dios. Así que Pablo, sea esta su última carta o no, si lo fue para Timoteo, usa el modelo que él mismo ha tomado en su vida para motivar al débil Timoteo a poner a Cristo como ese modelo, valga la expresión redundante, en su propia vida y ministerio. Y fue Pablo entonces que dijo: obsérvenme a mí, que yo he emprendido una lucha de imitar a Cristo. Yo mismo he puesto a Cristo como el modelo, y yo lo voy a explicar en un momento, pero Pablo entonces hace realidad sus palabras al decirle ahora a Timoteo: tú también entonces no debes mirarme a mí como tu mentor o como alguien al que es digno de imitar por encima de Jesucristo. Es Jesucristo el más importante que yo y tú mismo. Así que acuérdate de ese Jesucristo. Dicho entonces eso, amados hermanos, me propongo en el nombre del Señor a dividir o a seccionar esta porción en 3 partes para nuestra edificación y disfrute de cómo es posible, cómo sí es posible ponernos en nuestra vida ministerial y espiritual como ese modelo en meta llamado Jesucristo, y cómo al quitar el candado de la mente del pesimismo, de decir es que es imposible, es que yo no puedo, es que estas formas de enseñanza son incorrectas, si desbloqueamos ese candado en la mente y reconocemos que si somos invitados a poner a Cristo como ese modelo, tiene que haber entonces algunas áreas en las cuales se nos permite andar para poder entonces encontrar propósito en el ministerio, porque puede pasar, hermanos, que se pierda el propósito en el ministerio, para que encontremos una total esperanza en nuestro matrimonio y en la crianza de los hijos, y sobre todo con el entendido del propósito magno, que es la única forma en la que podemos glorificar a Dios de este lado de la gloria, al tratar fervientemente bajo los principios bíblicos o los patrones bíblicos de imitar a Jesucristo. Así que la primera parte está en el versículo 1 bajo el primer subtítulo o el primer inciso. Ustedes tienen ahí una parte de estudio en sus engargolados que bien pueden mirar para ayudarse y ayudarme a mí en esta parte de exposición. Así que la primera sección está en el versículo 1, Cristo el modelo de esfuerzo y fuente de poder. Cristo el modelo de esfuerzo y fuente de poder. Miremos cómo es más simple. Nótese, la razón de estar leyendo en la Nueva Versión Internacional es para ayudarnos gramaticalmente, es más simple. Observemos: tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia. Y mire la unión en esa preposición que hay. Esa preposición significa exclusividad única.
Ese esfuerzo solo existe, Timoteo, en Cristo Jesús. Note que el acomodo de este pasaje no inicia con ninguna ordenanza humana de hacer algo. Nótese que Pablo lo primero que hace es traer a la mente de un joven débil como lo es Timoteo una expresión que probablemente, hermanos, nosotros desconocemos o hayamos olvidado de la persona de Cristo, en donde Cristo se vuelve nuestro modelo o debe ser nuestro modelo, y Cristo mismo participó de esa fuente y esfuerzo. Cristo el modelo de esfuerzo y fuente de poder. Así que esta expresión es la misma que usa Pablo en Efesios 6:10, es la misma expresión. Esfuérzate o fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es la misma expresión en el griego, es lo mismo, son paralelas ambas expresiones. Timoteo, esfuérzate en la gracia que hay en Cristo Jesús, es lo mismo que se expresa en esta cita. Así que Pablo está señalando a la fuente de poder. La palabra gracia aquí tiene un significado tal vez muy simplista, pero muy profundo, y significa capacidad, y es la misma que se usa para decirse o referirse a los hermanos de Macedonia que habían recibido una gracia tan espectacular, si se me permite la expresión, que en grande fuerza de debilidad y tribulación abonaban a la causa paulina de recoger estas ofrendas para los pobres en Jerusalén. Cristo, está diciendo Pablo, Cristo, Timoteo, está capacitado en su ser divino como Dios para darte la fortaleza necesaria para avanzar en esta vida. Es Cristo, Timoteo, la fuente de tu poder y victoria. Entonces tenemos que dirigirnos al pensamiento, amados hermanos, que Cristo mismo en su humanidad dependió de su comunión con el Padre y de la llenura del Espíritu Santo. ¿Quiénes pues entonces nos creemos nosotros para no depender de esa fuente de poder para accionar ministerialmente? Es cuando entonces perdemos sentido en las áreas espirituales, y es entonces cuando nosotros nos encontramos acorralados por cosas y tal vez como mandamientos como este. Porque si Cristo entonces dependió en su carne de la comunión con el Padre y de la llenura del Espíritu Santo, es entonces que nosotros tenemos un llamado de parte de Dios a imitar a Jesucristo y depender entonces en toda nuestra vida espiritual y ministerial de esa obra del Padre mismo y de esa llenura del Espíritu Santo. Lucas 4:18, por citarlo, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, dice Cristo. Hechos 10:38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Así que Cristo, Timoteo, debe ser tu modelo de dependencia del Señor, y al mismo tiempo Él es la fuente de poder que tú necesitas en lo que a continuación te voy a decir. Porque después de Pablo señalar esto, de una forma metafórica, trae 4 áreas de atención y acción al joven Timoteo que me atrevo a decir, porque nos traslada a nuestra sección más amplia de exposición. Me atrevo a decir que lo que a continuación viene es imposible realizarse sin el entendido y sin la práctica de poner una dependencia total en Cristo Jesús, en el Padre y en esa obra del Espíritu Santo. Porque inmediatamente entonces Pablo entra a la carne de su despedida y fortaleza y exhortación al joven Timoteo,
Así que la segunda sección, en donde tomaremos nuestro mayor tiempo, es entonces que Pablo señala a Cristo el modelo a seguir, y por lo menos hay 4 áreas determinantes en este pasaje que nosotros debemos tener como propósitos continuos. Los que han estudiado un poco español entienden que hay unos verbos llamados, y no quiero ser rimbombante en esta parte ninguna. Simplemente quiero aclarar que hay algunos verbos a los que se les llama gerundios, que tienen una acción continua de estar haciendo, como por tanto id. No es una acción única de ir, sino que es una acción continua de estar yendo, Es así que estas 4 áreas que están aquí tienen esa condición en su escritura. Son 4 partes que yo observo, amados hermanos, que son muy fáciles de perderse en nuestra vida ministerial. Es muy fácil que nosotros perdamos estas 4 columnas, porque estas 4 áreas son columnas en el accionar espiritual y ministerial. Son 4 cosas que, si no son practicables en nuestro ministerio, estamos, con respeto digo, probablemente perdiendo el tiempo en el ministerio. Es probable que al perder de vista este modelaje de Cristo, o este modelo como Cristo en estas 4 áreas que a continuación me propongo a desengranar en el texto, es muy probable que nosotros estemos habitando un templo, teniendo una Biblia, cantando himnos, pero sin propósito concreto y fijo en lo que le agrada a Dios en nuestras vidas. Mire cómo señala Pablo a Timoteo. 4 áreas. Le llama maestro. Yo voy a decir dónde le llama maestro. Le llama soldado, más literalmente. Le llama atleta y le llama labrador. El énfasis de Pablo no es hacia cualidades de Timoteo. No le está diciendo a Timoteo: yo he visto en ti cualidades para que seas un excelente maestro, un excelente soldado, un excelente atleta, un excelente labrador. No eres así. No es esa mi percepción, Timoteo, de ti. Lea las cartas paulinas y encontrará que no es así. Es más, en muchas de ellas se encuentra Pablo animando al joven Timoteo a continuar adelante, a que ninguno tenga en poco su juventud, a que se reponga de sus situaciones físicas y que continúe predicando el evangelio. Así que entonces Pablo conecta estas 4 áreas con Cristo y luego ataca la mente de Timoteo y le llama a un despertar en el entendido que estas 4 áreas son vitales para la vida ministerial y espiritual del joven Timoteo. 4 áreas que, aunque no aparecen directamente en esa lista a los pastores, son 4 áreas, amados hermanos, que a algunos nos pueden descalificar del ministerio, o que a algunos otros podrían ya estar descalificados de esta parte ministerial. Estas 4 áreas, Pablo le dice a Timoteo: presta atención. Es una urgencia que medites en lo que a continuación te voy a decir, porque es el todo del propósito de la obra del ministerio. Áreas en las que sin duda iba a requerir discernimiento como un maestro. Nótese en el versículo 2, porque le dice: lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, viene un encargo. Esto encarga a hombres fieles, no a cualquier persona, sino a hombres fieles que a su vez sean facultados o tengan eso que se necesita para continuar la obra del ministerio. Tal pareciera que aquí Cristo no está. Pero luego viene el versículo 8,
¿Cómo motiva Pablo a Timoteo? ¿Cuál es la forma en la que Pablo le dice a Timoteo que debe estar haciendo, pensando en quién? Acuérdate de Jesucristo. Esto es interesante, porque entonces el Espíritu Santo nos está llamando a través de la pluma paulina a pensar en que un propósito o que un énfasis en el ministerio nuestro, amados hermanos, poniendo a Cristo como el modelo en esta parte, es que un ministro de Dios, un matrimonio cristiano que entiende la palabra, inmediatamente lo primero que hace de forma natural es convertirse en alguien que enseña a otros la verdadera palabra de Dios y la verdadera obra de Dios. Y es entonces que no le dice a Timoteo, pinta las bancas, Timoteo, barre los pasillos, Timoteo, aceita las camionetas, Timoteo. No, le dice Timoteo, entiende bien que esa fortaleza que es en Cristo Jesús debe servirte primariamente para que tú te reproduzcas ministerialmente. ¿Cómo lo haré, Pablo, si preguntara a Timoteo? Acuérdate de Jesucristo. Fue Jesucristo quien oró toda la noche antes de escoger a los 12. Ahí está un pequeño molde. Fue Jesucristo entonces que al haber escogido a esos 12, caminó y anduvo con esos 12 hombres, vertiendo su vida, su tiempo, su espacio, soportándolos en el amor del Señor, ministrándoles, caminando con ellos, perdonándoles. Así que hay un sinfín de herramientas de la pedagogía que podemos extraer del carácter de Jesucristo para entonces implementarlo en nuestras propias vidas, y es así entonces que podemos reproducirnos como maestros. Número 1, amados hermanos, nuestros primeros discípulos deben ser nuestros hijos. Ese es un énfasis muy claro en la vida del ministro. Que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos bajo sujeción, porque si no puede pastorear una iglesia de 4 o de 5, ¿cómo lo hará con esta vasta que es la grey de Dios, que son más de 4 o de 5? Ese es el énfasis, hermanos, que Pablo le está diciendo a Timoteo. Acuérdate de Jesucristo, que no vino a golpear al aire o al viento. Mírame a mí mismo, cómo vertí mi vida en un Lucas, en ti mismo. En un Demas que me desamparó, ¿qué importa? Yo hice esta parte de formar, de enseñar. Y Pablo, con esa experiencia e inspirado, entonces le dice, tendrás que requerir el discernimiento de Dios para entonces reproducirte ministerialmente, que es algo, hermanos, que tiene a nuestros ministerios en la cuerda floja. Hay un hombre que salió junto con mi padre al ministerio hace tantos años. Ese hombre murió repentinamente de un paro cardíaco. Y esa pequeña iglesita de algunos 25 o 30 personas en una comunidad de Huachochi, hoy en día simplemente es una construcción que está desmoronando el viento y el agua, porque no hubo una reproducción ministerial. No hubo una continuación. Este es uno de los propósitos, hermanos, determinantes en la vida, en los cuales si usted quiere moldear a Jesucristo o empezar, es imperante que lo haga. Y luego sigue avanzando y le dice, tú tienes que tener un valor como un soldado. Tú tienes que entender que un soldado sufre penalidades no por negligencia, Timoteo, porque nosotros de repente estamos enfrentando situaciones en nuestra vida ministerial por negligencia, por no tomar en cuenta a Dios, por no tener un buen liderazgo en casa, en la iglesia, y luego queremos presentarnos como sufrientes por Cristo, cuando no es así. Por eso hace el énfasis en el verso 3, por favor,
esas penalidades, súfrelas conmigo. ¿Cómo estaba Pablo cuando escribía en los versículos 9? Estaba preso por causa de la palabra. Sufre conmigo. ¿Cómo es conmigo? Bueno, no puedes estar enredado en los negocios de la vida diaria porque tienes a alguien a quien agradar. Y ese es Dios. Sirve como atleta, le dice. Esto es bien importante, hermanos, y quiero hacer un detenimiento aquí, porque mire cómo inicia el versículo 5. Y también el que compite como atleta no va a obtener algo si no lucha o si no corre de acuerdo a las reglas o legítimamente, dice la Reina Valera 1960. Si no lo hace de acuerdo a las reglas. Estamos en un punto, hermanos, en el que podemos tomar a Cristo y a su carácter y convertirlo entonces en ese modelo de nuestra propia vida, porque si no es así, hermanos, la ecuación es muy fácil. Es imposible o muy posiblemente que nosotros caigamos en un estancamiento ministerial, personal, matrimonial, familiar, si no es Cristo este modelar. Y aquí en esta tercera sección, Pablo es muy atento al decirle, hay unas ciertas reglas que se deben seguir para que tú seas considerado un buen atleta. No voy a ir más allá en esto porque quiero ver la última sección, pero simplemente estamos en un momento en que los atajos son o están a la orden del día. Por ejemplo, la mecánica de resultados bíblicos, o sea, para que haya discípulos escriturales y resultados bíblicos, requiere, hermanos, una obra única de Dios, requiere un esfuerzo de liderazgo, requiere tiempo de enseñanza y de oración, y no hay atajos para eso. Pero tenemos ahorita nosotros ciertos sistemas de teología social en donde los hombres cambian esos conceptos de Dios y le dan un sentido que todos queremos convertir la iglesia en un Walt Disney, en un Cinemax. Y entonces cambiamos el orden y queremos tomar un atajo para traer gente a la iglesia, para llenar la iglesia, teniendo días de campo, albercas todos los tiempos, convivio todos los tiempos, retiros todos los tiempos. Y entonces perdemos de vista el modelo que Cristo usó para ser el atleta que Él fue en esta carrera que lo llevó hasta morir en una cruz. No hay atajos para la vida espiritual. ¿Y cómo lo sé? Porque la última sección subraya una característica determinante en Cristo. Versículo 6, el labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Así que el labrador, para agarrar los frutos, tiene que ¿qué? Trabajar primero. Hay una forma en la que tú puedes agarrar frutos sin trabajar. Robando los frutos de otra cosecha. Así sí puedes obtener frutos sin trabajar. Esta parte del labrador, hermanos, hace un énfasis en la paciencia, en un carácter viril de Cristo en cuanto a lo que tiene que ver con la labranza. Es importante que nosotros observemos que hay malos labradores y hay buenos labradores. Es importante entender que la labranza va dirigida a ese esfuerzo humano de tomar el arado y abrir la brecha y sembrar la semilla y simplemente esperar con paciencia el fruto de aquel trabajo. Pero no es así. No, tenemos un cúmulo de falta de hombres de Dios impacientes. Había un hombre que conocí cuando estudiante, que él había preparado un sermón
para cada domingo del año, y cuando llegaba al último sermón de aquel domingo se cambiaba de iglesia. Tenemos hoy en día ministerios no crecientes, porque un común denominador de aquellos ministerios florecientes tiene como condicionante la paciencia para estar en un campo que con sudor y con lágrimas se ha labrado. Tenemos un sinfín de hombres de Dios que están yendo de iglesia en iglesia, cambiando de lugar en lugar, estando buscando su comodidad, fuentes mejores de vida, y está cambiando y pierde la paciencia y deja un grano sembrado aquí y uno allá y se levanta el cuello como si eso fuera loable, cuando realmente nunca dio un fruto que permaneciera. Y estos énfasis de Pablo van anclados al versículo 8 y le dice: acuérdate, considera, haz memoria de cómo lo hizo Jesucristo y de su resurrección. Mira su genealogía, Él es del quien yo hablo. Echa mano de Él mismo, dice Pablo. Yo mismo he echado mano de Él. Él es mi evangelio, dice Pablo. No es un evangelio que yo predico simplemente. Él es el evangelio que yo vivo. Él es mi evangelio. Así que entonces Pablo toma un final de esta unidad del pensamiento, del verso 9 al 13, que nos lanza a la última sección. Cristo debe ser la razón y el modelo de mi sufrimiento. Note el texto, por favor, por última vez. Verso 9. Dice Pablo: mírame a mí, mira mis penalidades. ¿Hasta dónde? Hasta estar encarcelado. ¿Cómo? Como alguien que ha ofendido a la ley de los hombres. Pero esa palabra que sale de mis labios no es impedida por los barrotes. Por tanto, hay un soporte en mí mismo por alguien específico. A unos que les llama enfáticamente los quienes, los escogidos, por una razón. ¿Para qué? Para que ellos obtengan la salvación, no porque fueron elegidos, no es así la gramática en sí misma, sino que Pablo está diciendo: ahí hay gente que responderá al evangelio, que fueron escogidos soberanamente de Dios, pero hay un orden, ¿cierto o no? Hay un orden. No te duermes salvo, no te duermes pecador y te despiertas salvo, dice Pablo. Hay un orden. Por eso estoy aquí sufriendo. Porque entiendo que aquellos que responderán al evangelio, aquellos que han sido elegidos, necesitan por tanto escuchar el evangelio de Jesucristo, para que entonces al responder por esa fe que les es dada, tengan junto con nosotros la gloria eterna. Así que Pablo es contundente y dice que no es la negligencia quien lo tiene preso. Pablo termina poniendo en tres sentidos a Cristo en el punto más alto de su argumento. Y pone a Cristo como ese modelo del sufrimiento nuestro. Porque en esta vida, sin duda, hermanos, somos llamados a sufrir por la causa de Cristo. No hay otra promesa. No hay gloria para nosotros. Como citaría un teólogo que ya falleció, él decía: si al propio Jesucristo y Señor lo crucificaron, ¿qué esperas que te hagan a ti si predicas fielmente el evangelio? Así que Pablo inmediatamente en el versículo 11 dice: Cristo murió, pero resucitó. Es verdad lo que te estoy diciendo, así que es posible que muramos por el evangelio, pero aún definitivamente moriremos. Pero entiende, Timoteo, no importa la forma en la que tú mueras, lo que importa es la forma en la que tú viviste y dónde terminarás viviendo, en la presencia del mismo Cristo.
Él entonces en los versículos 12 en adelante dice, si perseveramos también reinaremos con Él, si le negamos Él también nos negará. El énfasis aquí está, hermanos, en que Dios hará perseverar a sus hijos. Defenderemos su nombre como Cristo perseveró y exaltó el nombre del Padre. Así Él nos dará el valor para exaltar su nombre, no nosotros mismos por nuestra propia voluntad. No somos valientes por nosotros mismos, es Dios quien lo hace en nosotros. Y Pablo entonces trae una característica divina de Cristo. Versículo 13. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Así que Pablo exalta al Cristo inmutable y a los hombres mentirosos. Por eso Pablo dice, Timoteo, descansa en Él que es fiel, y no en ti mismo que eres infiel. En este argumento paulino, pareciera entonces que Pablo intenta borrar de la mente de Timoteo todas sus incapacidades y dolencias y todo esfuerzo por el cual Timoteo buscara imitarlo a él mismo, y le trae a Cristo como ese modelo supremo para la vida en la vida del ministerio y la vida espiritual. Y yo quiero decir, yo creo que Timoteo lo entendió bien. Nació el 17 después de Cristo en Listra, la cual Turquía hoy en día. Timoteo murió en el año 97 después de Cristo en Macedonia. Vivió 80 años, hijo de madre judía y padre griego. Fue un cristiano del primer siglo. Pablo llegó a darle el título del alter ego, de latín, el otro yo. Sin duda un halago para el joven pastor. Según la historia eclesial de Eusebio de Cesarea, Timoteo fue constituido obispo por Pablo en Éfeso. El joven pastor fue algo enfermizo y su mayor mal eran sus dolencias estomacales. Aún así, Juan Crisóstomo afirma que Timoteo llegó a ser el presidente de todos los obispos de aquella región. Domiciano era emperador en el año de la muerte de Timoteo, y Timoteo se empecinó en impedir la celebración de una festividad que a ojos suyos era un torbellino de placer y corrupción. Y el vulgo arremetió contra él con piedras y palos y fue golpeado con saña hasta morir. Sin duda, Timoteo se acordó de Jesucristo. Padre, nosotros queremos terminar esta primera sesión simplemente pensando en que es imperante que nosotros podamos mirar la Escritura desde un punto de vista cristocéntrico y observar que en ti tenemos el modelo perfecto, supremo, inalcanzable, pero no es una invitación a desistir en un pesimismo, sino a seguir luchando para alcanzar paradójicamente lo inalcanzable y entonces entender que al fin de los tiempos tú nos glorificarás y santificarás totalmente aquel día. Padre, ayúdame a mí a tenerte como un modelo en mi carácter, en mi ministerio, en mi vida, en mi matrimonio y en la crianza de mis hijos. Y déjame entonces, bajo ese entendido, caminar en este ministerio que tú has puesto en mis manos. Gracias por mis amados hermanos que están aquí. Tú sabrás ayudarles también para gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos amados.